Hola, bienvenidos a este nuevo desglose. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema verdaderamente fascinante. ¿Les ha pasado alguna vez que sienten que su cerebro simplemente no tiene un botón de apagado? Como si estuviera procesando datos y calculando cosas las 24 horas del día. Bueno, primero que nada es súper importante validar esa experiencia. No hay absolutamente nada malo con tener una mente así. De hecho, tener una alta capacidad analítica es algo extraordinario. Hoy vamos a entender exactamente cómo funciona este mecanismo y, lo más importante, cómo podemos aprender a dominarlo. A ver, entremos en materia. ¿Por qué pareciera que el ruido mental sube a un volumen casi ensordecedor justo cuando todo a nuestro alrededor está en absoluto silencio? Pasa muchísimo, ¿verdad? Y claro, allá afuera la sociedad suele etiquetar este nivel de pensamiento constante y acelerado como simple ansiedad o un problema de estrés que hay que silenciar a toda costa. Pero el material clínico y la investigación nos revelan una verdad que es muchísimo más empoderadora. Existe este mito súper arraigado de que una mente hiperactiva viene con un defecto de fábrica o que es puro estrés desbordado. Para nada. Lo que realmente estamos viendo es una altísima profundidad cognitiva. O sea, esta mente no está descompuesta ni mucho menos. Es, metafóricamente hablando, un motor de Fórmula 1 de altísimo rendimiento. Literalmente. El único problemita es que es un motor tan pero tan potente que simplemente todavía no nos han enseñado cómo pisar el freno de manera efectiva. Pasemos al primer gran tema, las simulaciones del pasado. Para entender cómo opera este supermotor, fíjense en cómo las mentes analíticas tienden a quedarse atrapadas en un bucle del pasado. Es como rebobinar y reproducir una y otra vez eventos que ya pasaron, intentando darles una estructura lógica a cosas que, ya no podemos cambiar. Esto pasa muchísimo al repetir conversaciones enteras en la cabeza, tratando de resolver la emoción que sentimos como si fuera, una ecuación matemática compleja. El cerebro entra en acción y empieza a diseccionar cada palabra, cada silencio incómodo y cada sutil cambio en el tonito de voz de esa interacción. Busca variables e intenciones ocultas, y claro, eso termina generando una hiperautoconsciencia que drena por completo nuestra energía vital. Y aquí está la clave del asunto. Las emociones no se resuelven, se procesan. Nuestra mente analítica quiere soluciones matemáticas y exactas para absolutamente todo. Pero la dura verdad es que la lógica estructurada jamás va a poder descifrar o arreglar una experiencia que es puramente emocional. Tratar de hacerlo es, literalmente, lo que crea ese agotador bucle mental infinito del que parece imposible salir. Entonces, ¿cómo lo frenamos? Aquí va la primera regla táctica. Para romper ese cortocircuito mental de revisar el pasado una y otra vez, la regla es extraer exactamente una sola lección real y concreta de esa conversación o evento. Solo un aprendizaje que nos sirva para el futuro. Lo anotamos, ya sea mentalmente o en papel, y con esa pieza de información debidamente procesada, forzamos a nuestra mente analítica a soltar todo lo demás y seguir hacia adelante. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, el miedo al futuro. De la misma forma en que la mente disecciona con lupa lo que ya pasó, usa esa misma potencia computacional gigantesca para intentar controlar lo incontrolable, el día de mañana. En términos clínicos, esto se llama procesamiento predictivo. Básicamente, el cerebro empieza a crear escenarios futuros totalmente falsos o súper improbables, usándolos como mecanismo de defensa. Imagina peleas que no han pasado, problemas laborales dificilísimos o catástrofes personales, todo para sentir una falsa sensación de control sobre la incertidumbre. Es, en esencia, el cerebro sobreexigiéndose para protegernos del peligro. Pero claro, vivir sobrepreparados tiene un costo carísimo. La sobreinformación destruye la acción. Al calcular incesantemente tantos riesgos y tener, 80 ventanas abiertas en el escritorio de la mente al mismo tiempo, esa tremenda capacidad analítica se convierte en la famosísima parálisis por análisis. Ver de antemano tantas posibles catástrofes termina congelando y deteniendo por completo cualquier avance real en nuestro presente. Para ganarle a esta parálisis de forma efectiva, tenemos una regla estructural de oro basada en el número 3. El consejo súper directo es limitar nuestras decisiones diarias a un máximo estricto de 3 opciones, ni una más. Al acorralar al cerebro y limitarle las variables a solo 3 caminos posibles,
Lo sacamos a la fuerza de esa gigantesca simulación interna y lo aterrizamos de golpe en el mundo físico de las decisiones reales. Lo que nos conecta perfectamente con otro gran obstáculo, la trampa de la perfección. Esta es, quizá, la trampa más seductora para quienes tienen mentes altamente estructuradas. Esa necesidad profunda de entender absolutamente todo antes de dar el primer paso es lo que nos impide arrancar un proyecto nuevo o hasta desconectarnos al final del día. Aquí el perfeccionismo no es ninguna virtud, casi siempre es miedo al fracaso, pero astutamente disfrazado de investigación exhaustiva. Esa preparación que nunca termina, esa necesidad imperiosa de leer solo un artículo más o revisar los datos una vez extra, es el mecanismo de defensa perfecto de la mente analítica para evitar el riesgo de ejecutar y cometer un error. Y para desarmar esta trampa paralizante, tenemos que grabarnos esto. Hecho siempre, pero siempre, le va a ganar a perfecto. La evidencia psicológica demuestra que tomar acción inmediata, enviar ese correo o lanzar ese proyecto, incluso cuando sentimos que el plan está apenas a un 80%, es la forma más contundente de bajar drásticamente la ansiedad general. La acción táctica vence por goleada a la sobrepreparación. Ahora, para esos momentos diarios donde el motor cerebral simplemente se niega a apagarse después de trabajar, la solución no es quedarnos sentados sin hacer nada. La mente analítica odia el vacío. La clave está en implementar un ritual de desconexión física. Cosas súper simples: salir a caminar, ordenar un espacio, estirar el cuerpo. Biológicamente hablando, el cerebro no puede mantener un nivel altísimo de sobrepensamiento mientras está plenamente enfocado y anclado, ejecutando movimientos físicos en el presente. Estos rituales actúan como verdaderos cortacircuitos de emergencia para detener esos bucles. Entramos a nuestra última etapa temática, el modo resolución. Aquí nos toca enfrentarnos cara a cara con esa vocecita interna súper severa, ese crítico constante que las mentes analíticas muchas veces confunden peligrosamente con una sana motivación o disciplina inquebrantable. Y la biología detrás de esto es fascinante y contundente a la vez. La autoexigencia tóxica inunda literalmente nuestro cerebro con cortisol, que es la hormona principal del estrés. A veces creemos que darnos duro genera mejores resultados o más productividad, pero orgánicamente esto detona una respuesta de alarma y pánico. La ciencia demuestra que esta cascada química bloquea por completo el aprendizaje, el crecimiento y la creatividad, o sea, es un sabotaje autoinducido en toda regla. Entonces, ¿cómo hackeamos exitosamente esta respuesta biológica? Mediante algo llamado distanciamiento psicológico. Puede sonar un poco raro al principio, pero es inmensamente poderoso. Consiste en hablarnos a nosotros mismos en tercera persona o tratarnos con la misma paciencia y objetividad con la que trataríamos a un alumno. Es, en esencia, encuadrar nuestro diálogo interno como si fuera un problema externo que hay que resolver. Y bueno, eso es música para los oídos de una mente orientada a la lógica. El truco está en que llamarnos por nuestro propio nombre en medio de un pico de estrés apaga de inmediato ese modo pánico primitivo del cerebro y enciende el modo resolución de la corteza prefrontal. Al tratarnos verbalmente como si fuéramos una entidad separada, le quitamos de un tajo toda esa carga emocional tóxica al problema. Y así, permitimos que esa increíble y poderosa capacidad analítica se enfoque únicamente en resolver la situación, en lugar de estar castigando el ego. Llegamos así al concepto clave para cerrar: pensamiento con dirección. Es momento de conectar todos los puntos que hemos revisado y volver a la validación tan importante que hicimos al principio. El problema no es que estemos pensando demasiado, es simplemente que estamos pensando sin una dirección clara. Una mente hiperanalítica es un recurso fenomenal, una herramienta de cálculo y estrategia asombrosa. El agotamiento y el estrés solo llegan cuando dejamos ese potente motor de Fórmula 1 encendido en neutral, acelerando a fondo sin avanzar a ningún lado. Al darle a nuestra mente objetivos claros, reglas estructuradas y límites sanos, transformamos esa aparente carga pesada en nuestro mayor activo posible. Con toda esta sólida estructura sobre la mesa, vale muchísimo la pena preguntarse cuántas de estas señales reconocen en su día a día o en sus entornos laborales. La invitación hoy es a reflexionar genuinamente sobre estos patrones, poner en práctica estas reglas y mantenernos súper motivados para dominar al máximo esta brillante capacidad cognitiva. Mil gracias por acompañarnos en este desglose visual y a seguir canalizando esa extraordinaria energía analítica.